cuadro que ya habíamos visto. Bueno, en cuanto al peritoneo, es una membrana doble, está compuesta, es toda la membrana que tapiza la cavidad abdominal y a su vez tiene una membrana que tapiza las vísceras que están dentro del abdomen. Entonces se puede considerar que el peritoneo tiene una parte visceral y una parte parietal. Parietal cuando está la pared, visceral la que recubre las vísceras. ¿Qué funciones tiene el peritoneo? Aquí está: recubrir, facilitar deslizamiento y movimiento de las vísceras, prevenir fricción. Es una membrana permeable que ayuda al paso de agua, electrolitos y medicamentos. Tiene una función importante en la infección, en la inmunología, que vamos a ver cuando un paciente hace peritonitis o cuando hace una infección o trata de hacer una perforación de una víscera. El peritoneo lo protege hasta más no poder, hasta cuando ya definitivamente se sobrepasa su capacidad. Es un almacén de grasa. En las personas obesas se pueden ver cuando se hacen disecciones, que es allí donde se acumula gran cantidad de grasa, y es una de las principales acúmulos grasos que tiene que ver con el factores de riesgo cardiovascular y la termorregulación debido precisamente a ese almacenamiento de grasa. Las divisiones del peritoneo entonces se hacen de acuerdo a su posición, si es torácica, abdominal, pélvica, si es parietal o visceral, y si el parietal es superior, anterior, posterior, lateral, inferior. Los órganos, de acuerdo al peritoneo, se pueden clasificar de varias formas: los peritoneales o peritonizados, aquellos que lo recubre completamente la serosa visceral; los extraperitoneales, que serían aquellos que están en retroperitoneo o en el subperitoneo. El retroperitoneo es todos los que están detrás haciendo contacto con la pared posterior del abdomen; el subperitoneo los que están haciendo contacto con la pelvis o el perineo y que son tocados solamente por una de sus caras, por la lámina, generalmente la lámina parietal. Los retroperitoneizados son órganos que en su etapa embrionaria fueron peritonizados, pero por motivos de evolución han quedado, van hacia atrás y hacen contacto con la pared posterior y crean una fase de coalescencia en la que ya en un individuo que ya está pues, en la vida normal, pues que ya ha salido de su parte embrionaria, se puede ver en la víscera como si fuera extraperitoneal, siendo que inicialmente era peritoneal. Entonces, esos son los órganos retroperitonizados, como cuáles: el colon ascendente, el descendente, duodeno y páncreas. Los intraperitoneales son aquellos que están dentro de la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es una cavidad virtual en la que solamente hay líquido que permite el deslizamiento de las dos capas, pero el ovario es un órgano que está dentro de esa cavidad porque la capa visceral solamente recubre hasta las tubas uterinas, más no el ovario. Los repliegues de peritoneo toman diferentes nombres. Un repliegue que se conoce como el nombre de meso es aquel que une un órgano con la pared y lleva vasos y nervios importantes. Hay una repliegue que se llama aumento o epiplón en los textos antiguos. Ese es un repliegue que une dos órganos entre sí y lleva vasos y nervios importantes. Entonces mire que aquí en el peritoneo solamente hay dos aumentos importantes, el menor y el mayor. Ahorita les vamos a ver. Las fascias de coalescencia que ya les nombraba son adherencias entre peritoneo parietal y visceral. Algunas vísceras que inicialmente eran peritoneales se vuelven extraperitoneales. Los ligamentos unen órganos con órganos o órganos con pared y pueden o no llevar algunos elementos importantes, pero no de tanta trascendencia como estos que llevan los mesos o los aumentos. ¿Cómo se divide la cavidad peritoneal? Se divide de acuerdo a varias cosas. Una es la gran cavidad peritoneal, que es todo el espacio entre el diafragma y el suelo pélvico, y la pequeña cavidad o bolsa omental, que es una cavidad que se forma detrás del estómago y está confinada a un espacio pequeño dentro de la cavidad peritoneal. Ahora vamos a verla en diapositivas. Esta cavidad grande, la cavidad peritoneal, tiene un compartimiento supracólico y uno infracólico dependiendo de la inserción del mesocolon transverso. Y esa porción infracólica a su vez se divide en derecha e izquierda de acuerdo a la inserción del mesenterio, o sea, el meso que corresponde al intestino delgado.
Aquí podemos ver el intestino delgado, el intestino grueso lo levantaron y entonces nos están dejando ver todas las vísceras. Esta parte que sale aquí del borde libre del colon, del intestino grueso, el colon transverso, esta parte que está con grasa y muchos vasos sanguíneos, es lo que se llama el aumento mayor. Aquí podemos ver un corte longitudinal sagital, más o menos a nivel mediano, más bien, más que sagital. En este podemos ver el hígado en la parte superior, una zona que es desnuda, la zona nuda del hígado, digamos, y aquí viene el peritoneo parietal, bordea el hígado, pasa por el borde del hígado, se va por su cara visceral y a nivel del ilio se refleja, se devuelve y va a cubrir la cara anterior del estómago, de la curvatura mayor se desprende y va a formar este repliegue grande de peritoneo que se llama el aumento mayor, ¿sí? O epiplón para los textos antiguos, volteando para devolverse a convertirse en la lámina posterior, adventicia posterior del colon transverso. Luego ayuda a formar el mesocolon transverso, que es por donde discurren aquí los vasos sanguíneos cólicos, que son los que van a dar la irrigación a ese colon transverso. Y va hacia la pared para reflejarse sobre ella y volver a formarle las mismas envolturas a cada una de las asas intestinales delgadas. Cuando ya termina la última asa delgada, entonces vuelve hacia atrás, se repliega en la pared, sigue cubriendo los órganos retroperitoneales y va hacia abajo para cubrir el recto hasta una porción en la cual va a formar un fondo de saco entre recto y vejiga, en este caso que es un varón. Por encima de la vejiga cubre la pared superior, digamos, de la vejiga, y acá vuelve hacia la pared anterolateral del abdomen para seguir nuevamente como peritoneo parietal. Aquí hemos levantado todo el intestino delgado para ver el mesenterio, ¿sí? Podemos ver allá cómo el duodeno se continúa con el yeyuno en esta porción. Este es el ángulo duodeno-yeyunal y aquí se forman unos pliegues de peritoneo que a su vez nos llevan a unos recesos o fosas, que son la fosa duodenal superior e inferior, fosas que pueden convertirse en foco para hernias, o sea, para salida del intestino o que se incrusta el intestino en estas cavidades, que puede producir hernias internas que son relativamente poco frecuentes. Aquí podemos ver el mesocolon transverso y el mesenterio. Entonces, mire, por encima de este mesocolon es la cavidad supracólica, por debajo la infracólica, y esta infracólica de este lado es izquierda y aquí a este lado sería la derecha. Aquí ya retiraron todo el intestino delgado, y aquí quedó la primera porción del yeyuno. Esta era la raíz del mesenterio, esta es la porción infracólica izquierda y esta es la porción infracólica derecha. Aquí estamos viendo el mesocolon transverso. A nivel del sigmoide, que es una de las últimas porciones antes de empezar aquí el recto, del colon, las últimas porciones del colon, se forma también un meso. Hay un repliegue largo de peritoneo que hace que esta porción de colon sea móvil y pueden ver que a nivel de ese mesosigmoides o mesocolon sigmoide también se forman unos recesos que son los recesos intersigmoideos o la fosa intersigmoidea. También puede ser poco para de invólvulus o algunas otras herniaciones internas del intestino. Aquí han retirado lo que es el estómago, hicieron un corte a nivel de la curvatura mayor para ver esta cavidad que es la transcavidad de los epiplones, o sea, el aumento menor. El aumento menor tiene esta abertura hacia la cavidad peritoneal, pasando por allá detrás de esta estructura y saliendo acá. Entonces acá se forma un hiato, que es el hiato omental, y si se penetra por este hiato, se logra llegar a la gran cavidad o transcavidad de los epiplones, que es el aumento menor. Que es bueno, es el aumento menor, no es la cavidad omental, ¿no? La cavidad omental. Entonces mire que tiene una estrecha relación con el páncreas, que es una víscera, una glándula que está aquí inferior y posterior al estómago. Y tiene relación además con el lóbulo caudado del hígado, y tiene relación además con parte de la suprarrenal, el riñón. Bueno, ahorita vamos a ver
cuáles son las relaciones posteriores de esa cavidad omental o de ese saco omental, bolsa omental. Este corte nos permite ver cómo el peritoneo que viene cubriendo aquí la parte anterior del estómago llega hasta este punto, viene aquí en la curvatura menor, está formando un ligamento que ahorita vamos a ver el nombre. Este ligamento viene hasta acá, este meso, pues que sería el aumento menor, viene hasta acá, hasta este extremo, donde da la vuelta, gira, envuelve a estas tres estructuras importantes que conforman la tríada hepática: arteria hepática común, conducto biliar colédoco se llama, y la vena porta. Esas tres estructuras quedan envueltas por este repliegue de peritoneo, que en este punto se llama el ligamento hepatoduodenal, y en su interior contiene la tríada hepática, que es a su vez el mismo hilio hepático, la porta, el conducto biliar y la arteria hepática común. Posteriormente viene hacia acá y ayuda a formar la lámina posterior del aumento menor, que es el que está aquí seccionado, ¿sí? Y se va obviamente a completar la lámina posterior de la adventicia del estómago. Entonces allí se forma esta cavidad por la cual uno puede penetrar a través de este hiato, puede penetrar a toda esta cavidad, y esa cavidad es muy importante en los casos de pancreatitis porque por allí el cirujano puede abordar directamente el páncreas. Aquí vemos cómo el cirujano está introduciendo su dedo a través del hiato omental. Aquí lo podemos ver en un corte, el hiato omental. Entonces esta de afuera es la gran cavidad peritoneal, que en realidad aquí se ve muy abierta, pero es virtual, es una cavidad virtual. Y esta cavidad, que también es virtual, que se llama bolsa omental o transcavidad de los epiplones según los libros antiguos. El peritoneo forma ligamentos entre órganos. Por ejemplo, aquí vemos muy claramente el ligamento gastroesplénico entre el estómago y el vaso. Vemos el espleno renal entre el vaso y el riñón, que es una continuación, ¿no? El foramen omental entonces tiene un límite anterior, que es la tríada porta dentro del ligamento hepatodenal, un límite posterior, que es la vena cava inferior, el superior es el lóbulo caudado del hígado, cubierto por el peritoneo visceral, y el inferior es la primera porción de duodeno con la tríada porta. En la parte anterior, visto desde adentro, el peritoneo forma varios pliegues que corresponden a las protrusiones de ciertas estructuras que están allí ubicadas. Entonces, el pliegue mediano, que es este que queda desde el ombligo hacia la vejiga, corresponde a el uraco, que es una estructura embrionaria de la formación del tubo urinario. Ese es el pliegue mediano. Los pliegues mediales, que están a ambos lados de ese mediano, corresponden a las arterias umbilicales obliteradas, pliegues mediales, y los pliegues laterales corresponden a las arterias, a los vasos sanguíneos epigástricos inferiores, que son ramas de la ilíaca externa. Entre estos pliegues se forman las fosas umbilicales o recesos umbilicales medial y lateral. Y hacia la parte superior, desde el ombligo, está el pliegue superior, pliegue umbilical superior o paraumbilical superior, que corresponde a el ligamento redondo o el ligamento teres del hígado. Aquí podemos ver cómo el peritoneo, pues quitando las vísceras que estaban intraperitoneales, podemos ver las que son retroperitoneales y las inserciones del peritoneo. Entonces miren que el peritoneo aquí deja un área desnuda donde está el hígado, en el lecho hepático deja un área desnuda, en la cual el hígado hace directo contacto con el diafragma. Posteriormente aquí sí ya viene y se adhiere a la pared, formándose el peritoneo parietal. Aquí hay un área entonces que es la que corresponde al hiato de Winslow o hiato u aumento, o foramen omental. El foramen omental es antiguamente llamado el hiato de Winslow. Por aquí se pasaría a esta transcavidad de los epiplones, que aquí podemos ver bien los límites de la transcavidad, o sea, de la bolsa omental. Y la bolsa omental tiene a su vez un receso superior o saco, fondo de saco superior de la bolsa omental, el fondo de saco inferior, que sería este de acá, y tiene
este otro fondo de saco que es el hepato, este se llama el espleno-renal, fondo de saco espleno-renal o gastrorenal. En este caso se llama espleno-renal, aquí lo podemos ver. ¿Sí? A su vez nos están mostrando allí también los ligamentos que se forman, que serían el ligamento espleno-renal, es formado entre el vaso, pero aquí en esta diapositiva pues no está el vaso, por eso se ve solamente seccionado.